familia ellos escaparon. Y por eso aquí, algunos siglos después, tenemos descendientes llamados los hijos de Coré, quienes escriben estos 11 salmos, lo cual a propósito me parece algo muy lindo como introducción para el libro de los salmos, que no solo un hombre espiritual como lo es un David, sino también descendientes de un hombre muy rebelde, un hombre que se opuso a Dios, que se opuso a su siervo Moisés y Aarón. Sin embargo, de ellos, Dios también les rescató, les restauró, y ellos son ahora contados entre los que escribieron parte de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Imagínense qué honor, y que estos 11 salmos Dios los utiliza para nosotros mismos. Bueno, van 3 autores hasta el momento: David con la mitad de los salmos, Asaf con 12 de ellos, los hijos de Coré, autores de 11. Está otro señor, Emán, que aparece como autor de un salmo, el Salmo 88. Si miramos brevemente Salmo 88, veremos en el encabezado que aparece mencionado por nombre. Salmo 88, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalat, Masquil de Emán Ezraíta. Entonces, Emán lo escribió para los hijos de Coré. Deben ser un grupo musical que entonaba los salmos muy bien. Entonces, así como cantantes hoy día, que a veces el uno escribe para que el otro cante, y viceversa, pues aquí aparece Emán compartiendo este Salmo 88. Y el salmo siguiente lo compone otro llamado Etán, Masquil de Etán Ezraíta, el 89. Entonces van 5 autores hasta el momento. Interesantemente, Salomón, el hijo de David, también compuso 2 salmos. El Salmo 72, si miramos brevemente el encabezado, es un salmo mesiánico que proféticamente habla de la venida del Señor Jesucristo, y dice muy claramente en el encabezado para Salomón. Y también el 127 indica el nombre de Salomón. Entonces, 2 salmos asociados con el nombre de Salomón. Salmo 90 es uno de los salmos claves en todo el libro, y es un salmo escrito mucho antes de que se recopilara estos 150 salmos, porque fue escrito por Moisés. Dice el encabezado muy claramente: oración de Moisés, varón de Dios. Y los otros que restan son salmos anónimos. En el libro de los salmos, sin encabezado, aparecen 49, pero si a ese 49 le restamos menos los 2 atribuidos a David por el Nuevo Testamento, hayan Hechos y Hebreos, entonces quedamos con 47 en total, que son anónimos. Y si ustedes suman todos esos números, le dan los 150 salmos, que es el número total que existe. De pronto, antes de estudiar un poco los salmos, uno piensa, bueno, todos son de David. No, no todos son de David, pero sí la mitad. Y la otra mitad, como hemos visto, están repartidas por varios autores. Muy bien. En ese mismo documento, y los que han estudiado la parte del estudio que nos corresponde, notamos que algunos de los salmos son acrósticos, y en nuestro librito se nos enumera 9 de ellos como acrósticos. Acrósticos en el sentido de que comienzan el primer versículo con la primera letra del alfabeto hebreo, segundo versículo con segunda letra, tercero con la tercera, etcétera, etcétera. Entonces yo le puse en el título ABCD, o a veces también hay 2 versículos que empiezan con la A, 2 versículos con la B, 2 versículos con la C, y así sucesivamente. Y de pronto el más conocido de todos es el Salmo 119. Si vamos y lo miramos un momentico, el salmo más largo en la Biblia.
es también acróstico, pero en el Salmo 119 está por secciones. Los primeros 8 versículos, cada versículo empieza con la letra A del alfabeto hebreo, los siguientes 8 versículos con la B, o en hebreo llamado el Bet, y luego los siguientes 8 versículos con la C, que sería el Gimel, y luego los siguientes 8 con la D, que sería el Dalet, y así sucesivamente hasta completar el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Entonces allí está el total. Pero no solo este Salmo 119 es acróstico, también, como lo indica allí en el documento, el 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 y 145 son acrósticos. Otra subdivisión interesante de los salmos es que hay 7 salmos penitenciales. Reciben este título penitencial no porque fueron escritos en una penitenciaría, sino porque penitencia, su origen tiene que ver con dolor, con arrepentimiento. De ahí viene la palabra penitencia. Y entonces los 7 salmos penitenciales son los que aparecen indicados allí: el 6, el 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Aquellos escritos por David, de pronto los más conocidos son el 32 y el 51, donde él manifiesta profundo arrepentimiento, sobre todo por ese pecado que tuvo con Betsabé cuando cayó en adulterio y luego asesinato, haciendo matar al esposo de Betsabé para que entonces él tuviera vía libre para casarse con ella. Y cuando Natán el profeta le hace notar el pecado que había cometido, tan infame, pues él no trata de defenderlo, sino que se arrepiente en ceniza, se arrepiente de corazón. Y parte de ese proceso de arrepentimiento y restauración lo vemos en algunos de estos salmos penitenciales. Son salmos que nos hablan profundamente al corazón a nosotros, porque tenemos que reconocer que igual nosotros también somos pecadores, y igual nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero aceptamos el mensaje del Evangelio de que si venimos a Él de corazón, entonces Él nos perdona, Él nos muestra su gracia, Él nos limpia y nos restaura. Y en ese sentido, estos 7 salmos penitenciales son muy aplicables hoy día. Siguiente subtítulo enumera los salmos sobre la creación, y son salmos que explican aspectos del universo, de la gloria de la creación, las estrellas, la gloria de lo creado, aún el cuerpo humano, proceso de gestación, de nacimiento, cómo nuestro organismo es tan complejo. Uno de los salmos menciona también una tormenta descrita de forma poética, en esa tormenta el viento, los mares, árboles que son arrancados de raíz, viendo el poder de Dios como simbólico de su gloria. Y entonces estos salmos que hablan de la creación son el 8, el 19, el 29, 65, 104 y 139. Y por último, tal vez lo más importante, los salmos mesiánicos. Hay una serie de salmos que en diferentes formas profetizan aspectos de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el Mesías venidero. Recordemos que la mayor parte de los salmos, todos aquellos escritos por David y sus contemporáneos, pues fueron escritos más o menos 10 siglos antes de la venida de Cristo. Entonces es una profecía muy a largo plazo. En la lista que aparece allí en el documento, los que están subrayados hablan de su sufrimiento
y la cruz, los cuales son el 22, el 69 y el 102. Pero los otros salmos mencionan diferentes aspectos de su nacimiento, de su vida, de sus milagros, de su papel como Mesías venidero, como el ungido de Dios, su papel como profeta, su papel como sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, estos salmos mesiánicos, muchos de ellos son citados en diferentes libros del Nuevo Testamento, como haciendo referencia a, mire, esto estaba profetizado acerca del Señor Jesucristo, no se sorprendan, ya por mano de David o por mano de otros salmistas, esto ya se sabía, y el Señor Jesucristo da cumplimiento a estas cosas. Entonces, eso a modo como de introducción en cuanto al libro de los Salmos. Vamos a dar un pequeño paréntesis, tal vez de par minutos, por si alguien tiene preguntas o comentarios acerca de esta introducción. Entonces hay oportunidad para hacer esos comentarios si deseamos. Bueno, yo creo que vamos entonces a seguir adelante y hago referencia en este momento al otro documento, el que tiene el gráfico, el documento llamado Salmos Overview Panorámico. Pues es una gráfica que tiene bastante contenido. La parte superior izquierda, ustedes observan que está en forma muy resumida lo que veníamos diciendo de la autoría de los poemas hebreos, los 150 poemas hebreos. David 73, Asaf 12, los hijos de Coré 11, Emán y Etán 2 en total, uno cada uno, Salomón y Moisés, entre ellos 3 en total, y los anónimos 49, sin tener en cuenta los 2 salmos de David, que el Nuevo Testamento nos dice que son de él. Entonces ese 73 se modificaría a 75 y los anónimos pasarían de 49 a 47. Debajito de allí se indica en inglés que muchos fueron escritos para cantarlo en coro, y está el dibujito del coro cantando allí junto al templo, y algunos pasajes del Antiguo Testamento que en Crónicas y Nehemías, ocasiones especiales donde leemos de coros que entonaron salmos de esta colección de 150 salmos dirigiendo la alabanza al Señor. Pero todas estas canciones individuales entonces fueron recopiladas como para formar el libro de los Salmos. Allí mismo en la parte más alta del diagrama, pero bien al lado derecho, aparecen 2 palabras claves. En inglés dice lament y praise. Lament significa lamento, y hay un dibujito de uno de los hombres de Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor? En actitud de tristeza, en actitud de lamento, en actitud de clamar al Señor. Y la verdad es que muchos de los salmos incorporan elementos de lamento, elementos de Señor, estoy atribulado, Señor, estoy enfermo, Señor, tu pueblo está oprimido, Señor, ¿por qué los inicuos prosperan y por qué nosotros que te seguimos sufrimos? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que continúen estas cosas? Señor, líbranos, Señor, ayúdanos. Elementos de lamento. Pero también
al lado derecho, praise, que significa alabanza, porque también hay muchos salmos que incorporan elementos de alabanza. Hay como un cuadro de una señora con los brazos abiertos diciendo, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Y son oraciones de gratitud, de celebración, de gozo, agradecimiento a Dios porque ha contestado las oraciones de lamento, cánticos donde se cuenta las cosas que Dios ha hecho con su pueblo, a través de cruzando el desierto o batallas donde el Señor les rescató, en situaciones difíciles donde Dios obró, y entonces la respuesta de David, la respuesta de Moisés, la respuesta de Salomón, en fin, de los diferentes autores, es uno de alabanza a Dios. Y esos dos elementos de lamento y alabanza se ven entretejidas a través del libro de los Salmos. Algo interesante es que la parte del lamento es más fuerte en los primeros dos libros. Hay más lamentos y menos alabanza a Dios, pero a medida que vamos progresando en estos 5 libros del libro de los Salmos, vemos que se torna más importante el elemento de alabanza, y aunque hay también elementos de lamento, se vuelven menos importantes. Entonces es como descriptivo también de la experiencia de David. Su vida al comienzo fue difícil, despreciado por sus hermanos, como el menorcito, como el que no tenía importancia, y aun cuando fue a llevarles comida y víveres a sus hermanos allá en esa batalla contra Goliat, lo despreciaron, lo ridiculizaron, y efectivamente le tocó luchar contra Goliat. Un momento difícil, un momento de clamarle al Señor, de Señor, fortaléceme, yo soy un chico nada más, pero este Goliat es un guerrero entrenado y además gigante. Y sabemos después de ello cómo el rey Saúl, que era el rey en esa época, abusó de David, trató de matarle un par de veces, lo tuvo en su servicio porque cantaba bien, y estos cánticos le ayudaban como a dispersar ese espíritu de depresión, espíritu triste que tenía, opresión satánica inclusive, pero fue dura su vida, y recordamos cómo después él tuvo que huir de Saúl, y varios de los salmos inclusive mencionan momentos donde él se está escondiendo de Saúl, momentos donde él está en una cueva y Saúl y el ejército andan buscándolo para matarlo. Entonces estos elementos difíciles predominaron en la vida de David al comienzo, pero luego el Señor le vindicó, le rescató, y después de la muerte de Saúl le colocó como rey, le dio victoria una tras otra, y vemos como ese progreso en la vida de David mismo, comenzando con lamento, con peticiones, con invocar al Señor, Señor, ¿hasta cuándo he de sufrir? Y claro, entre tanto también se ocupaba de alabar al Señor, pero a medida que su vida progresaba, las respuestas del Señor se fueron haciendo más y más evidentes y patentes, y hacia el final de su vida tenía mucho de qué agradecer al Señor, mucho por lo cual alabarle. El mismo diagrama que tenemos, notarán al extremo derecho, están mencionados por número los últimos 5 salmos, el 146 hasta el 150. Y cosa interesante de estos salmos, si miramos en nuestra Biblia Reina Valera un momentito, cada una de ellas comienza con una expresión de alabanza al Señor y termina con alabanza al Señor. El 145, por ejemplo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y termina el 145,
diciendo: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Igual el 146, comienza: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y termina también diciendo: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Palabra clave: aleluya. 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y termina el 147. Aleluya. Comienza el 148. El título dice: aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle, alabadle, sigue repitiendo, y termina con la palabra aleluya. 149 comienza con el encabezado título: aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, y termina también aleluya al final del 9. Y el 150 pues es puro alabad, alabadle, alabad, alabadle. Comienza con la palabra aleluya en el título, en el encabezado, y termina con la palabra aleluya. Entonces, como para rematar con broche de oro, los últimos 5 salmos casi que son 100% alabanza, aleluya. Dios se lo merece, y nos recuerda el hecho de que para nosotros también nuestra vida de pronto se parece al libro de los Salmos, con esos altibajos, con tiempos de lamento, con dificultades, con caídas también, con pecados que hemos cometido, que requieren de un profeta que nos llame la atención, que requieren de que nosotros nos arrepintamos, clamemos al Señor buscando su limpieza, su restauración. Pero en medio de esos altibajos siempre el Señor es fiel, y siempre el elemento de alabanza, de adoración debe estar presente. Y al terminar nuestra vida, pues nuestra vida no termina aquí en la tierra, sabemos que nuestra vida termina estando con el Señor para siempre, y esos últimos 5 salmos, 146 hasta el 150, podemos verlos como representativos de nuestro tiempo allá en el cielo con el Señor, donde ya no tendremos lamento, ya no tendremos dificultades, ya no tendremos confesión de pecado. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor para siempre, y con Él todo será alabanza, todo será gozo. Allá no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay separación. Lo que hay es puro aleluya. Aleluya significa alabad, y ya, J-A-H o Y-A-H, es un diminutivo que representa el nombre de Dios. Entonces, alabad a Jehová, alabad al Señor, alabanzas a Dios. En la parte inferior del gráfico hay un rectángulo grandecito donde en inglés dice: May the Lord God of Israel be blessed forever. Amen and amen. Y si miramos al final de cada uno de los libros, estos 5 libros de poesía, o sea, al final del primer libro sería al final del capítulo 41, Salmo 41 al final, aparece esta frase clave: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como el broche de oro para terminar y sellar el libro primero. El libro segundo, que termina con el capítulo 72, si ustedes miran en su Biblia, capítulo 72, el penúltimo versículo, 19, inclusive el 18, dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y
Más o menos vamos en 70. La mayor parte de sus salmos están en esos dos primeros libros. Libro el tercero, que empieza con el 73 y termina con el 89. Miremos cómo termina el 89. Otra vez esa frase clave. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Cada uno de estos libros termina con esa frase de alabanza al Dios de Israel, al Dios que ha de ser adorado por siempre, jamás. Amén y amén. Y el libro cuarto, que va desde el 90 hasta el 106. Si miramos al final del 106, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y pues ya vimos que no solo el final del quinto libro, sino que los últimos 5 capítulos, 5 salmos con que termina el quinto libro son 100% alabanza, adoración a Dios como el Rey de Reyes, el Señor sobre Israel, que merece ser adorado por toda la eternidad. Vamos ahora a la parte izquierda del diagrama. La parte izquierda del diagrama, notarán que el Salmo 1 tiene un cuadrito y debajito el Salmo 2 tiene otro cuadrito. El Salmo 1 es uno de los salmos más claves de los 150 porque introduce el tema del Torá. El Torá, una palabra hebrea que significa los 5 libros de Moisés, pero que también puede entenderse, interpretarse como las enseñanzas o la palabra de Dios. Es un salmo que resalta la enorme importancia que tiene la palabra de Dios. Y entonces el libro de los Salmos, a través de los 150, una y otra vez, nos trae otra vez de regreso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos ha hecho promesas muy lindas, muy tremendas, y cuando le oramos al Señor en petición, nuestro punto de partida es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Miremos entonces el Salmo 1. Corto salmo, 6 versículos, 3 de los cuales describen el hombre que construye su vida sobre la palabra de Dios, y los últimos 3 versículos, lo contrario, el hombre malo, el hombre inicuo, el hombre pecador, cuyo camino va muy lejos de Dios. Dice el Salmo 1, leyendo el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa ley de Jehová corresponde al Torá, o la palabra de Jehová, o las enseñanzas de Jehová. Y en su ley, otra vez su ley, la ley de Dios, la ley que vino por mano de Moisés, pero que viene de Dios mismo, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Andar es algo que hace un transeúnte, ni estuvo en camino de pecadores, ya más permanente, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse ya es algo bien permanente. No, él se aparta del mal. Y en el 2 y el 3, lo que le alimenta, lo que le da gozo, lo que permite que fructifique, es la ley de Jehová, su palabra, el Torá de Dios.
y lo ilustra como un árbol en el desierto, pero plantado donde hay fuentes subterráneas, donde hay corrientes de aguas. Y cuando un árbol es plantado en un lugar semejante, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues David experimentó esto, experimentó lo que era echar raíces en la palabra de Dios, echar raíces en el Torá de Dios, y esto permitió que él llevara fruto en su vida. En cambio, el verso 4 en adelante, como contraste, están los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El salmo de los dos hombres, el bienaventurado y el malo. El salmo de los dos caminos, el camino del justo, la senda de los malos. El salmo que nos describe la importancia del Torá y la enseñanza de Dios. Entonces, ese es un tema que nos introduce el salmista aquí comenzando el libro de los Salmos, porque es un tema que se repite vez tras vez en estos 150 salmos. La importancia de la palabra de Dios, la importancia de las enseñanzas de Dios. Y estos salmos también nos traen mucha enseñanza a nosotros, para que crezcamos en conocimiento de Dios, para que crezcamos en andar por el buen camino, el camino que corresponde. El otro salmo que es bien importante en este diagrama nos lo muestra el salmo número 2, que es una reflexión poética sobre 2 Samuel 7. ¿Qué ocurrió en 2 Samuel 7? Pues vamos a buscarlo. Segunda Samuel 7, vemos David con su deseo de construirle un templo a Dios hasta ese momento, y desde que el pueblo llegó del desierto, el arca del pacto estaba en una carpa, el tabernáculo, allá en Silo, en diferentes lugares, pero el rey David quiso construirle un templo a Dios. Y entonces Natán inicialmente le dice, hágale en el verso 3, pero Dios habla a Natán, verso 4 en adelante, y le dice, no, dile a David que él no me va a construir casa, que va a ser su hijo, que vendrá de sus entrañas, él será el que me va a edificar mi casa, verso 13. Bueno, leamos desde el 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Sabemos que ese fue Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo. Y bueno, hay advertencias de que si hace mal será castigado. En verso 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y en el 18, David, al escuchar esto, pues recordemos, David había propuesto edificarle casa a Dios, y lo que Dios le dice a través de Natán el profeta es, no, tú no me le vas a construir casa, pero yo te voy a edificar casa a ti. Tu trono, tu casa, tus descendientes reinarán para siempre. Y en el 18 entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová?
¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y sigue alabando al Señor y haciéndose las preguntas: ¿cómo es que tú me honras de semejante manera? ¿Cómo es que tú me prometes estas promesas tan grandes? Verso 24, tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces sigue confirmando, alabando el nombre de Dios. Verso 28, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, o sea, la dinastía de David, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Pues esa es una promesa increíble. Cuando pensamos cualquier dinastía humana, cualquier dinastía en el imperio chino, por ejemplo, o los imperios mundiales en Europa, o los imperios del Medio Oriente, son imperios que duraron 2, 3, 4 siglos, pero luego decayeron y fueron reemplazados por otra nación. Y sin embargo, Dios promete aquí que la descendencia de David, la descendencia en términos de rey mesiánico, de rey que gobernara sobre su pueblo, perduraría para siempre. Y pues para David algo entendería, pero para él mucho fue misterio, como lo expresa allí en 2 Samuel 7. Para nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento, la revelación más completa de Dios, y conocemos quién es ese rey davídico que cumple estas promesas, el Señor Jesucristo, pues ya entendemos mejor a qué se refería Natán cuando profetizó estas cosas y David cuando agradece por ellas. Pero en el Salmo 2, vamos a mirar el Salmo 2, se retoma este tema en cuanto a el Mesías, el rey mesiánico que había de venir. Y efectivamente, de la lista de salmos mesiánicos, el número 2 es el primerito de ellos, porque es el que menciona el Mesías davídico. Salmo 2, voy a leerlo. Pronto antes de leerlo, en modo de introducción, hay aquí 4 voces que hablan en este salmo. La primera voz es la del mundo, controlado por Satanás, en los primeros 3 versos. Luego el verso 4 en adelante es la voz de Dios Padre, el que habla. Luego el verso 7 en adelante, proféticamente, es Jesucristo, ese Mesías prometido, ese descendiente de David, quien habla. Y los últimos 3 versículos es el Espíritu Santo, quien habla a las naciones y nos habla a todos los seres humanos. Entonces, leyendo el verso 1, la primer voz del mundo o Satanás: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esa voz la escuchamos aún hoy día, voz de rebeldía contra Jehová, voz de rebeldía contra su ungido, el Señor Jesucristo para nosotros, contra David, el ungido de Dios en esa época, contra Moisés y Aarón en el tiempo de la rebeldía de Coré. La verdad es que ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de querer hacer las cosas a nuestro amaño, sin tomar en cuenta a Dios, es una voz que todavía se escucha. Verso 4. Ahora habla Dios Padre del cielo: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios
indicando de que Él se va a reír, se va a burlar de todo aquel que desprecia su camino, de todo aquel que desprecia a su prometido, su Mesías, su Rey. E insiste en el verso 6 de que Dios ha colocado su Rey sobre Sión, su líder espiritual, su hombre perfecto, allá en Sión, mi santo monte. Y pues inicialmente David prefiguraba el cumplimiento de esto, pero sabemos que con la venida del Señor Jesucristo, Él es el que realmente cumple a plenitud el verso 6. Y entonces ahora el verso 7, ahora es ese rey mesiánico, o sea, Jesucristo el que habla. ¿Y qué dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mi hijo eres tú. Pues en cierto sentido, David, el rey que honró el nombre de Dios, podía decir que él era un hijo de Dios. Pero cuánto más el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, sí que es cierto que podía decir, Jehová Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. No dice de adoptar, como en el caso nuestro, podemos decir también somos hijos de Dios, pero somos adoptados en el Señor Jesucristo. En cambio, Cristo es hijo del Padre en el sentido de engendrado, no porque tuvo comienzo, sino porque así como un hijo engendrado tiene la misma DNA de su Padre, así también Cristo es uno con su Padre. Algunas personas piensan que ese yo te engendré hoy se refiere al día en el cual Cristo fue concebido en la Virgen María, o tal vez el día en el cual Él nació allá en Belén. Pero si miramos en Hechos 13:33, Hechos 13:33, vemos que realmente el cumplimiento profético de este salmo fue en el momento de la resurrección de Cristo. ¿Por qué en su resurrección? Porque cuando Él resucitó en gloria, fue evidente para todos, primero para los discípulos, que hasta ese momento andaban temerosos, escondiéndose, apachurrados, aplastados, pero cuando vieron que Jesucristo efectivamente había resucitado, pues le vieron glorificado, y para ellos era evidente de que Él era el que había dicho que era, pero también para el resto de la humanidad, para los soldados romanos, para los fariseos enemigos del Señor que quisieron sellar la tumba. Miremos allá, Hechos 13:33. En medio de la predicación de Pablo, allá en Antioquía de Pisidia, dice, leamos desde el 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Promesa mesiánica hecha a nuestros padres, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, entre otras partes de los Salmos. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, que es el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces es muy claro, Pablo aplica esta expresión, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo aplica no a la concepción ni al nacimiento de Jesús como hombre, sino al momento de su resurrección. ¿Por qué? Porque en ese momento es que fue declarado a toda la humanidad de forma clara e indiscutible
que Cristo era quien se había dicho ser, que Él era efectivamente el Hijo unigénito de Dios. Cualquier otro puede decir, yo voy a morir y voy a resucitar, pero solo Cristo pudo decirlo y cumplirlo. Y al cumplirlo, nos dice aquí Pablo, se cumplió precisamente lo que está profetizado allí. Entonces, volviendo al Salmo 2, el mundo con su voz de rebeldía contra el ungido de Dios, Dios Padre con su voz de apoyo, diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión, Él es el Señor de señores, escúchenle a Él, obedézcanle a Él. Y Jesucristo mismo diciendo, yo soy Hijo unigénito del Padre, yo soy uno con el Padre, y Él me va a dar por herencia las naciones. Dios Padre es el que me va a vindicar como Rey universal. Y ahora la cuarta voz, que comienza en el verso 10, es la voz del Espíritu Santo que nos habla a todos, diciendo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El mandato que nos da el Espíritu Santo a que seamos prudentes, a que admitamos amonestación, a que en vez de rebeldía sirvamos a Jehová con temor, nos alegremos con temblor, o sea, con respeto profundo. Y en el verso 12, que honremos al Hijo. En la Reina Valera aparece Hijo con H mayúscula, como dando claridad, para que dice no se enoje, habla de su ira, porque ese Hijo de Dios vendrá el día que Él llegará al mundo como juez, pero en estos momentos Él viene al mundo como Salvador, como el que perdona, el que anuncia el Evangelio. Y por eso termina el Salmo 2 con las palabras, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces el Salmo 2, el primero de los salmos mesiánicos, volviendo a la gráfica que tenemos, en esa reflexión poética de la promesa de Dios, no solo a David de prosperarle, sino a su hijo, su nieto, su bisnieto detrás de él, y que eventualmente habría ese rey mesiánico que gobernaría para siempre, por toda la eternidad. Y sabemos que David gobernó por 40 años y luego falleció. Salomón también unos 40 años y falleció. Y luego Roboam su hijo y los que le siguieron, algunos con reinados más largos que otros, otros reinados muy cortos, pero ninguno de ellos pudo cumplir lo que Dios había prometido en 2 Samuel 7, de que sería rey por siempre. El único que cumple esa promesa mesiánica es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías prometido, Señor de señores. Y entonces, en ese Salmo número 2 nos inicia el segundo tema que vemos repetido a través del libro de los Salmos. Así como el capítulo 1, la importancia del Torá, de la palabra de Dios, se repite a través de los 150 salmos. También el segundo tema, que es el tema del rey mesiánico, está entretejido a través de muchos de los salmos, sobre todo los salmos mesiánicos que enumeramos al comienzo de este estudio, pero también a través de otros, mostrando las características del hombre que agrada a Dios, del hombre que sigue a Dios, de ese rey coronado por Dios para representarle acá en la tierra. Entonces, mirando en la parte más alta del diagrama, en la mitad pues está el título allí como en un pergamino, Salmos, y debajo hay 3 pares de palabras que son pares de temas claves. El primero representado en Salmo 1 y 2, que es el Torá y el Mesías.
la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y el rey venidero. Las segundas palabras claves, lamento y adoración. Yo creo que ahora sí llegó. Qué bueno que haya llegado. Y la tercera dice faith and hope en inglés, que traduce fe y alabanza. No tengo sonido. Y fe y alabanza son también dos palabras claves, temas claves que se repiten en muchos de los salmos. Fe, ¿qué significa? Fe es confiar en aquello que no vemos. Es confiar en que Dios, quien es invisible, está con nosotros. Es confiar en que sus promesas son ciertas. Y aunque todavía no las poseemos, confiamos en que aquel que las pronunció habla la verdad y va a cumplir. Y conectado a esa fe, entonces está hope, en español esperanza. Y muchos de los salmos hablan de esa esperanza que tenemos en Dios, la esperanza de que tenemos aun si estamos enfermos o atribulados o perseguidos o en fin, la cantidad de situaciones mencionadas en los salmos como lamentos, esperanza en el futuro. Dios no nos va a abandonar, Dios va a estar con nosotros. Bueno, la verdad es que mucho más podríamos decir de esta gráfica que está aquí. Andrés. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Hola Andrés, con Roberto de Bogotá. Hola Roberto. Andrés, quería preguntarle, al principio pues uno puede conseguir una lista de los salmos mesiánicos que están en las escrituras, pero la pregunta era, ¿todos son igual de evidentes que así como este Salmo 2, o hay unos que son más complicados y uno puede, ese tiene una referencia en el Nuevo Testamento, pero no creo que todos tengan una referencia en el Nuevo Testamento como para uno ir y hacer la asociación? Entonces, si yo estoy leyendo mi Biblia y no tengo la lista de los salmos mesiánicos, ¿cómo hago para identificar qué está hablando del Señor Jesucristo? No, esa es muy buena pregunta y tiene razón. Algunas de las referencias son muy evidentes, como la que vimos aquí en el Salmo 2, otras son menos evidentes y de hecho su primer cumplimiento estaría en la experiencia misma de David, perseguido, o David en sus victorias, cuando él da gracias a Dios, pero entonces, y tuvieron su primer cumplimiento en la experiencia de él mismo como hombre. Pero entonces lo interesante es que con la venida del Señor Jesucristo, mirando ya retroactivamente, podemos ver, hombre, estas palabras fueron ciertas para David, pero cuánto más ciertas son estas palabras para el Señor Jesucristo. Y por eso autores de los Evangelios y de Hebreos y en fin, autores del Nuevo Testamento retoman expresiones encontradas en los Salmos, como también en los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, en fin, para decir esto que estaba escrito en el Antiguo Testamento haya su pleno cumplimiento en el Señor Jesucristo en esta circunstancia. Pero tiene razón, no todas son evidentes. Y yo creo que para los judíos en el Antiguo Testamento habían algunas donde se rascaban la cabeza y pensaban, hombre, ¿y esto cómo se va a cumplir? ¿O esto cómo va a ser posible? Como por ejemplo lo que decíamos de que ese rey davídico y la dinastía de David perduraría para siempre, no tendría fin. Pues hombre, si uno habla de una dinastía humana, por larga que sea, 4, 5, 8 siglos, tarde que temprano ese imperio se viene al suelo y desaparece esa civilización. El efecto interesante del pueblo de los judíos es la única nación que se ha conservado independiente, no se ha mezclado con las naciones, aunque ha tenido sus subidas y bajadas, su tiempo de exilio muy largo. Sin embargo, les vemos otra vez poco después de la Segunda Guerra Mundial, restaurados a su tierra patria, allá en Israel, y resucitaron otra vez el hebreo como idioma, no un idioma arcaico de hace 3000 años, sino un idioma que se habla en las calles de Jerusalén, en las calles de Cesarea,
idioma con lo que usted pide un tinto y pide una comida, y con mayor razón entendemos que no solo la nación de Israel ha perdurado hasta nuestros días, sino que el rey mesiánico, quien es Cristo Jesús, pues va a perdurar más allá de la historia de la humanidad, más allá de la historia de este planeta Tierra, más allá de la historia de este universo. Entonces son cosas que para el judío, al leer estas expresiones, diría, hombre, ¿cómo se puede cumplir esto? Como hay otras expresiones que diría, hombre, esto se cumplió en tal situación, esto se cumplió en tal otra. Pero sí, tiene razón. Hay pasajes que son más evidentes y otros que son menos evidentes. No sé si hay otro comentario u otra pregunta, ya sea de Robert o de cualquier otro en este momento. Por el momento no pienso hablar más sobre el diagrama que tenemos, pero si algunos de ustedes tienen curiosidad de saber qué significa cada pequeño elemento en ese diagrama, les invito a hacer clic allá en thebibleproject.com, que aparece en el encabezado del documento, y allá están las explicaciones y arman este diagrama pedacito por pedacito de una forma que ayuda como a tener una vista panorámica del libro de los Salmos en unos 6-7 minutos. Pero me gustaría, el tiempo que nos resta... ¿Aló? A mí ya me dio. ¿Alguien está tratando de decir algo? Bueno, entonces sigamos. Me gustaría dedicar el resto de nuestro tiempo a mirar algunos salmos específicos dentro del libro primero, que es el que nos corresponde, los primeros el primer libro, los primeros 41 salmos. Hemos detallado Salmo 1 y 2 y hemos dicho que como carátula a los otros 150 salmos son dos temas que se repiten vez tras vez. El Salmo 3 también inaugura, puedes decir, un tema que se repite de una y otra forma. Yo le coloqué por título a este salmo, Oración pidiendo socorro. Y el título que aparece en nuestra Biblia es un título que está escrito en el mismo hebreo. Dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Recordamos esa historia, cómo años después de ser coronado David, tuvo varias esposas, varios hijos. Absalón, uno de sus hijos más espléndidos, más capaces, quiso derrocar a su padre y colocarse como rey en su lugar. Sin esperar la muerte de su padre, quiso autonombrarse rey de una vez. Y recordamos cómo está escrito allá en el Antiguo Testamento, cómo él tuvo que huir con algunos que le eran fiel, y en medio de esta situación desesperante, compone el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste.
un salmo, un cántico, un lamento, donde David menciona la dificultad del problema en el que él está y en el cual él clama al Señor. Él ora pidiendo salvación, pidiendo liberación, pidiendo que Dios le ayude, declarando también su confianza en que Dios era su escudo, su confianza en que él puede acostarse y dormir, volver a despertar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y pues yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido que salir de huida porque un hijo nos quiere quitar la vida. Una situación desesperante, una situación humillante, una situación horrible. Pero las palabras del Salmo son palabras con las cuales bien identificarnos cuando estamos pasando dificultad, cuando estamos pasando adversidad, y entonces igual podemos declarar nuestra confianza en Dios, que en medio de este problema que tengo, en medio de tal vez esta económica, me acaban de echar del empleo, en medio de situación de salud bien difícil, están en cuidados intensivos o con un ser que en cuidados intensivos, o de pronto una situación de dificultad de otro índice, podemos también expresar nuestra confianza en Dios, que en medio de esa gran dificultad, Señor, levántate, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, porque tú eres Dios, tú me puedes ayudar. Hermano Andrés, qué pena interrumpir. ¿Hay posibilidad de que pueda apagar el micrófono, por favor? Apaga los micrófonos. O los que tienen encendido el micrófono, por favor. Está escuchando un fondo musical que yo no estoy cantando. Ah, hermano, pensamos que era usted. No, mentiras. Entonces, por favor, los hermanos, muchas gracias. Si podemos apagar el micrófono. Gracias. Bueno, pues tiempo nos faltaría para ver los 41 salmos uno tras otro, ¿cierto? Esa es más bien la tarea que podemos hacer cada uno de nosotros. Pero sí me gustaría que mirásemos juntos, por ejemplo, uno de los salmos, pues es el primero en mi lista sobre salmos de la creación, que es el Salmo 8. Salmo 8 es un salmo mesiánico, pero también es un salmo que nos habla de la creación. Es uno de los salmos favoritos míos, porque una de las gomas mías es la astronomía, estudiar los astros, el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Y evidentemente David, como joven pastor, allá cuidando las ovejas de noche, pues antes de la invención de la luz eléctrica y la luz de gas, cuando estaba de noche realmente sí era de noche, y allá en Judea, pues estando de noche, el aire limpio, han de poderse haberse visto los astros, las estrellas, cometas, estrellas fugaces, planetas, en fin, todo esto con una claridad impresionante. Y seguramente a raíz de ello él compone este salmo. Voy a leerlo, el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra,
le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista, en este caso el título nos dice muy claramente que es David, expresa la grandeza de Dios, alaba su poder, su gloria, su majestad. ¿Basado en qué? Pues la mayor parte del salmo habla de la creación, de lo glorioso que es el nombre de Dios en toda la tierra, porque a donde mire uno, ve un árbol, ve una mariposa, ve un río, ve una nube que pasa, y si de noche ve los astros, a donde mire uno, hay motivo de decir, hombre, pero esto sí que está sobrediseñado, esto sí que está muy hermoso. Esto es una obra no solo de un artista cósmico, sino también de un ingeniero cósmico. Y sabemos que ese artista y ese ingeniero pues es Dios mismo, y por eso merece la gloria, la alabanza, la adoración que se le rinde en este Salmo 8. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es la conclusión. Enumera, ¿cierto?, la luna, las estrellas, menciona también a nivel de biología, ovejas, bueyes, bestias del campo, las aves, en verso 8, los peces. A donde mire uno la creación, se queda uno admirado y tiene una voz a la del salmista diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo 2, que es un versículo un poquito difícil, explica de que este gradual conocimiento de la creación es algo que desde niño, desde bebé, empezamos a absorber, empezamos a entender, y por eso desde niños, a medida que vamos entendiendo y admirándonos de la naturaleza, podemos unir nuestra voz a la del salmista y podemos, por así decirlo, poner nuestra voz en contra de los enemigos de Dios. Por eso el verso 2, la segunda parte, habla de tus enemigos, el enemigo, al vengativo, pues Satanás, aquellos que buscan ignorar el mensaje que nos da la creación. Entonces nuestra voz está en oposición a ella, y aún lo que entiende un niño de la creación es suficiente para decir, no, yo no creo al ateo, yo no le creo al evolucionista, yo no le creo a Satanás, no le creo a aquellos que dicen que esto es todo producto del azar y que el universo no tiene ningún significado. No, lo poco que entiendo me lleva a decir, existe un Dios, y ese Dios es un Dios glorioso, y es un Dios que merece nuestra alabanza. Pues ese sería el primer salmo que habla de la creación. Ustedes tienen la lista allí en el documento de los otros 5 que yo pude detectar, salmos que nos hablan de la creación y cómo Dios nos habla a través de esa generación. Tomemos otro salmo. Voy a sugerir el Salmo 6, otro salmo, pero este es el primero de la lista de los 7 salmos penitenciales, salmos que hablan de arrepentimiento, de dolor, salmos que reconocen que es Dios el que me está castigando, es Dios que me está corrigiendo y estoy sufriendo a raíz de ello y pido ayuda al Señor. Este también, el título nos dice que lo compuso David. A propósito, hay palabritas allí, como en este título del 6, al músico principal en Neginot.
El título del salmo anterior, el 5, dice al músico principal sobre Nehilot. Son palabras que no han sido traducidas, están allí transliteradas directamente al hebreo, principalmente porque no estamos bien seguros qué significan. Pero lo más probable es que tengan que ver con la melodía y que tenga que ver con los instrumentos con los cuales se acompañaba el salmo. Un poquito como el corario que tenemos nosotros de salmos y coros, ese librito verde, pues está en la letra, pero no aparece con qué melodía se debe cantar. Los que tenemos el salmos y coros más grande que tiene los acordes para guitarra, entonces ya es claro parte de la melodía, aunque la nota de la melodía misma no la conocemos, está el acompañamiento más no la melodía. Caso diferente es el otro himnario que utilizamos muchas veces, el de himnos y cánticos. Hay una versión que es letra sola y hay otra versión que trae no solo la melodía, sino el acompañamiento. Están las notas indicando cómo se puede tocar. Pues el libro de los Salmos no nos da esos indicativos de melodía, nota por nota, pero aparecen estas palabritas claves que tienen que ver con el instrumento que se utilizaba y tienen que ver con el tipo de melodía con el cual se cantaba. Y para los lectores iniciales del libro de los Salmos, para ellos era claro qué significaban esos títulos y sabían entonces con qué melodía entonarlos. Para nosotros, con el paso de los siglos y para nosotros aún de los milenios, pues esa información se perdió y por eso quedan nada más las palabritas que allí aparecen. Pero volviendo entonces a ese Salmo 6, el primero de los salmos penitenciales, dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo pidiendo auxilio al Señor. Salmo penitencial en el cual él le pide al Señor, como dice en el 4, que el Señor libre su alma, que el Señor le salve por su misericordia. Y pues sabemos que nosotros en tiempo del Nuevo Testamento también es correcto, es apropiado de que le oremos al Señor en palabras más, palabras menos, manifestando nuestro arrepentimiento, pidiendo, como en el verso 2, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pues en el 2 aparece que está enfermo físicamente, pero en el 3 notamos que está enferma su alma. No es solo enfermedad física, sino espiritual la que tiene. Y por eso en el 4 dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. No pide tanto sanidad física, sino restauración espiritual. Y en el 6 la cosa está grave, gimiendo, llorando, dice: hasta inundo de llanto mi lecho. Dejaba su almohada mojada con las lágrimas, riego mi cama con mis lágrimas. Esto no era un arrepentimiento pasajero, no era algo liviano, era algo profundo en su corazón. Pero al final del Salmo,
después de pasar por ese tiempo de angustia, de penitencia, de arrepentimiento, de dolor, de clamar al Señor, Señor, libra mi alma, Señor, ten misericordia de mí, Señor, sálvame. Él puede decir, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y aunque estaba rodeado en el verso 8 de hacedores de iniquidad, aquellos que le tentaban a hacer el mal, aquellos que se burlaban de él en medio de su llanto, su arrepentimiento, diciéndole no sea bobo, ¿para qué sigue al Señor? Siga más bien el camino con nosotros. Sin embargo, él dice, no, Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y entonces el 10 termina manifestando el fin de aquellos que no querían seguir al Señor, aquellos que estaban estorbando a David en su deseo de humillarse, de pedir la misericordia de Dios, de implorar la salvación de Dios. Pues son expresiones que, si bien fueron parte de la experiencia de David, él lo vivió, él lo experimentó, escribió estas palabras porque a través de los siglos y hasta nuestros días esta misma experiencia es cierta para nosotros. Nosotros también a veces estamos enfermos, nosotros también tenemos enfermedad espiritual, enfermedad del alma, la enfermedad del pecado, y necesitamos, al igual que lo hizo David, clamarle a Dios, como en el verso 4, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. La verdad es que el Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio ya más claro, nos deja muy claramente. De pronto si cerramos allí para... Nos manifiesta muy claramente el mensaje del Evangelio. Hasta yo creo que podemos cerrar. Y entonces el mensaje del Evangelio tiene ese elemento claro de arrepentimiento, de implorar al Señor su perdón, implorar al Señor su salvación. Y lo que para el salmista, digamos, expresa en este salmo, más los otros salmos penitenciales, para nosotros es doblemente claro. Y también cuando el salmista manifiesta su confianza en que Dios le ha salvado, su confianza en que Dios le ha perdonado, pues con mayor razón podemos hacerlo nosotros. Miremos el Salmo 32, que es el segundo de estos salmos penitenciales. Tal vez los dos más conocidos de los salmos penitenciales son el 32 y el 51. Pero miremos el 32 en conexión con ese 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La expresión del salmista, cuando su conciencia le estaba indicando que había obrado mal, pero todavía no había obrado, no había confesado, no se había apartado del pecado. Hasta que en el verso 5 ya no aguanta más y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Y luego Dios le responde al salmista y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así como Dios a nosotros también cuando venimos en confesión, el Señor nos perdona, nos limpia, experimentamos esa bienaventuranza de los primeros 2 versículos y luego el Señor también nos dice a nosotros, verso 8,
Andresito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otra traducción dice, sobre ti fijaré mis ojos para aconsejarte. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, Andresito, este proceso de reconocer al fin tu pecado, de venir y confesarlo abiertamente, de pedir mi perdón, Andresito, no sea rebelde como caballo que pues en las notas de nuestro librito anotamos en el comentario, dice el caballo se adelanta, galopa más rápido de lo que debe, o el mulo que hace lo contrario, que es terco y no quiere andar cuando debe. Pues en esos dos errores caemos nosotros, nos adelantamos al Señor, o cuando el Señor nos dice, Andresito, muévete, Andrés, haz esto, haz lo otro, entonces tercamente rehusamos querer hacerlo, y el Señor nos dice, no, no seas como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Y cuál será ese cabestro y ese freno que el Señor usa con nosotros? Pues las pruebas, los castigos, las disciplinas. Esas son las cosas que Él utiliza para despertarnos del error en que estamos, como caballo galopando para frenarnos, o como mulo terco para hacernos andar, porque si no, no se acercan a ti. El llamado es a que de ahora en adelante sigamos al Señor de voluntad libre, con voluntad alegre, no obligados, no forzados por las circunstancias de la disciplina del Señor, no a regañadientes confesando, admitiendo al fin, sí Señor, tienes razón, hice mal, pero Señor, perdóname, pero Señor, ayúdame, sino que podamos evitar esto. Dice el 10, muchos dolores habrá para el impío, dolores que Dios no quiere que experimentemos, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Eso es lo que Dios quiere, como caballitos obedientes, como mulas rendidas al Maestro, experimentemos su misericordia. Y termina, alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Segundo salmo penitencial. Nos describe como ese proceso, la conciencia intranquila, bajo la disciplina del Señor, experimentando pruebas por nuestra terquedad, al fin el quebranto de confesar, de pedir el perdón, la limpieza que da el Señor, esa bienaventuranza de saber que el Señor nos ha perdonado, ha borrado nuestra transgresión, y luego la palabra del Señor diciéndonos, Andresito, ahora sí, no te zafes de mi mano, ahora sí anda por el camino por el que yo te indico, para que te evites esos dolores, para que puedas alegrarte en mí, para que puedas gozarte en mi justicia, para que puedas cantar con júbilo, con rectitud de corazón. Entonces otro salmo que resume, por así decirlo, el Evangelio, pero en palabras del Antiguo Testamento. Hagamos un breve alto allí. Si hay preguntas o hay comentarios sobre estos salmos, sobre la creación o sobre el tema de los salmos penitenciales. Bueno, sigamos adelante entonces. Otro de los salmos mesiánicos bien claves, y este estudio del primer libro no quería completo si no lo mencionáramos, es el Salmo 22. Salmo 22 es un salmo muy citado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios.
Y aquellos de ustedes que tienen Biblias con referencias en el margen, como la Biblia Scofield o la Biblia Thompson o Biblia de comentario, notarán que aparecen bastante letricas donde esto fue citado en el Nuevo Testamento, esto fue citado en el Nuevo Testamento, esto fue citado en el Nuevo Testamento. Y es uno de los salmos, pues al mismo tiempo más bellos, pero más terribles, porque describen el sufrimiento del justo y sobre todo el sufrimiento de Jesucristo mismo, cuando Él vino como el Mesías prometido, pero el Mesías rechazado. Y nos dice el título, es un salmo de David, o sea que hasta cierto punto David mismo experimentó muchas de las cosas que aquí aparecen, aunque pues al igual que un poeta, él utiliza el lenguaje figurado para describir algunas de sus sufrimientos, pero el Espíritu Santo inspiró esas figuras literarias de forma tal que cuando Cristo vino, 1000 años después, Él cumplió estas cosas, pero literalmente. Como por ejemplo, al final del verso 16, David escribe sobre ese sufrimiento, esa persecución que está recibiendo, dice, horadaron mis manos y mis pies. Pues David, no leemos en la Biblia que le horadaron las manos y los pies, pues que horadar significa traspasar, ¿cierto? Con un clavo, con un tornillo, con algo así. Es una expresión para decir, me dejaron maniatado, me dejaron sin poderme mover. Pero sabemos que Cristo, 1000 años después, lo cumplió literalmente, porque cuando fue crucificado, efectivamente sus manos fueron horadadas y también sus pies. Otra expresión como el 17, contar puedo todos mis huesos. Pues no leemos en el Antiguo Testamento de que David estuviera desnudo, de que estuviera como en una posición de tortura donde él se pudiera ver todo el cuerpo estirado con los huesos visibles, pero Cristo crucificado, efectivamente eso se cumplió. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No leemos en el Antiguo Testamento de que esto se haya cumplido literalmente con David, aunque él sí tuvo que salir de huida, por ejemplo, de Saúl. Su esposa Mical le protegió y él salió pues con la ropa que llevaba puesta, el resto lo tuvo que dejar y eventualmente el rey Saúl echaría mano de eso y lo vendió o se deshizo de ello. Aún su esposa Mical se la dio a otro, pero en forma literal esto sí se cumplió con el Señor Jesucristo. Allá en Lucas 23:34 describe muy claramente cómo repartieron los vestidos de Jesucristo, los que eran de menor valor, que los rasgaron en pedazos, uno tome usted un pedazo y otro pedazo como trapo para limpiar herramienta o limpiar armadura será, pero la ropa que estaba tejida de una sola parte, entonces dijeron, no, esto no lo rasguemos, más bien echemos suertes para ver a quién le queda. Bueno, algunos ejemplos, ¿cierto?, de cosas así. No voy a leer todo el Salmo, es un Salmo conocido, muchas veces inclusive lo leemos durante el tiempo de la Santa Cena y es muy apropiado que lo hagamos. El versículo 1 son las palabras que utilizó Jesucristo allá colgado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, que conocía bien los salmos, creció en un ambiente judío, los cantó, ese era el corario de ellos, y el Señor Jesucristo, utilizó esas mismas palabras indicando su agonía, su sufrimiento, al ver que su Padre había escondido de sí su rostro. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y todo esto se cumplió en Mateo 27. Los fariseos, los saduceos lo escarnecieron, estiraban la boca, meneaban la cabeza, y exactamente eso le dijeron: se encomendó a Jehová, pues que Dios le libre. Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Será cierto que el Padre se complacía en él? Pues muy cierto. Mateo 3, en el momento de su bautismo, el cielo se abre y el Padre dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Efectivamente, Dios se complacía en él. A ver qué otras expresiones. Verso 12, más figuras literarias. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esos eran los toros más bravos, los más grandes que había en Israel, los toros de Basán. 13. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Otra figura literaria, el león. Pues sabemos que Satanás es como un león que anda buscando a quien devorar. Satanás estaba allí presente también en el escenario de la cruz. Verso 14, he sido derramado como aguas, figura de ser derramado. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Recordamos cuando Cristo dijo: tengo sed. Pues imagínense, horas clavado en una cruz, después de torturas, después de azotes, ¿cómo tendría de ser? Verso 16, perros me han rodeado. Y luego al final del 16, horadaron mis manos y mis pies. Y esos mismos temas como que se enumeran, pero a la inversa, a partir del 20. El horadar en el 16 se conecta con verso 20, la espada. La espada se utiliza para horadar. El perro que vimos al comienzo del 16 aparece al final del 20. Del poder del perro, mi vida. El león que vimos allá arriba en el 13, sálvame de la boca del león. Y los toros de Basán que vimos allá en el 12, líbrame de los cuernos de los búfalos. Es como abriendo paréntesis en los versículos del 12 hasta el 16 y cerrando paréntesis en los versículos del 20 al 21. Y al final de ese sufrimiento, al final de ese sacrificio de Cristo, entonces en el verso 22, al cerrar todos esos paréntesis, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cristo nos llama a nosotros sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Él está en medio de nuestra congregación. Cuando le alabamos en la Santa Cena, cuando le alabemos en el cielo, Él será nuestro centro. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Llamado al pueblo de Dios a alabar al Señor. 24. ¿Por qué? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y esta es la experiencia que nosotros ahora tenemos en base al sacrificio de Cristo. De ti, 25, será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y esta es la experiencia que nosotros podemos compartir en base al sacrificio del justo de Jehová, el sufrimiento del que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya en el 27, proféticamente habla de que esta salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino para los gentiles. 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Por qué? Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. No solo a Israel, no solo a Judá, sino las naciones. Y termina el 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Verso que no se ha cumplido todavía, pero que se cumplirá en el futuro. Verso que ya se refiere a hechos que nos describe Apocalipsis. Los que descienden al polvo, después de la muerte, ¿qué pasa? El segundo juicio. Y delante de Dios toda rodilla ha de doblarse. 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Postrera significa la última. Pues no sabemos si estamos en la última generación, si el Señor ha de volver hoy o mañana, pero hasta la última generación esto se cumplirá. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Salmo 22, uno de los salmos mesiánicos más bellos y más terribles al mismo tiempo. Alguien ha hecho notar de que los salmos 22, 23 y 24, todos tres son salmos mesiánicos, tienen un orden cronológico lógico. El Salmo 22 es el primero, ¿por qué? Porque la cruz de Cristo, su sufrimiento por nosotros, el que Él llevara nuestro castigo sobre sí mismo, fue indispensable para que entonces se pudiera cumplir el 23, que es el Salmo del Buen Pastor. Y de este poco hablaremos porque es uno de los salmos que más conocemos. David, que fue pastor de ovejas, pudo decir: Jehová es mi pastor. En otras palabras, yo soy la ovejita de Dios y nada me faltará. Y para él expresar cada una de estas expresiones tan lindas que hay en el Salmo 23, solo podía hacerlas, ¿por qué? Porque ese Mesías que vendría había pasado por el Salmo 22, sufriendo por nuestro pecado, permitiendo que nuestro castigo cayese sobre él, para que ahora con confianza podemos decir: Señor, tú eres mi pastor. Y claro, el Salmo 23 se relaciona muy íntimamente con Juan capítulo 10, ese capítulo donde el Señor dice: yo soy el buen pastor la vida da por las ovejas, y enumera características del buen pastor que se relacionan mucho aquí con Salmo 23. Y el tercero en esta serie, 22, 23, 24, nos habla del Rey de Gloria, el Señor. Y para que el Señor pueda ser nuestro pastor, y luego en ese día futuro pueda ser ese Rey de Gloria durante el milenio, coronado universalmente, reconocido como Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, pues está el orden correcto, ¿cierto? 22, su sufrimiento en la cruz. 23, durante estos 2000 años de la iglesia, nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro pastor, el que nos guía, el que nos alimenta, el que nos fortalece en medio del valle de la sombra de la muerte. Y llegará ese día futuro que aún no se ha cumplido, pero que pronto viene, en el Salmo 24, cuando el Señor viene a reinar. Y después de ese milenio va a reinar no solo sobre la tierra, sino a nivel universal, allá en el cielo durante el resto de la eternidad. Leamos este 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pues en especial esto se refiere a ese Mesías, a ese Rey de Reyes, el único perfecto, el único que merece estar en el monte de Jehová, en el lugar santo.
Verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas. Ya no es solo Jerusalén, sino las puertas del cielo, puertas eternas. Y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Ya nos aclara, Jehová mismo. Ese rey no era David ni Salomón, sino Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Pues hasta ahí vamos a compartir en este breve estudio sobre el libro primero del libro de los Salmos. Y les animo, al igual para mí mismo también, entonces a seguir estudiando el segundo libro de los Salmos, que corresponde a los siguientes capítulos desde el 42 hasta el 72, un total de 31 salmos, y las páginas de nuestro libro, los Cánticos de Israel, las páginas desde el 72 hasta el 115, lectura más corta a la que nos correspondió esta primera semana, pero cortica no es tampoco, requiere sacrificio, inversión de tiempo, pero vale la pena hacerlo. Y para los que tenemos pues el librito, los Cánticos de Israel, les animo también a que al mismo tiempo vamos contestando las preguntas del examen de escogencia múltiple. Son preguntas sencillas, pero nos ayudan a concretar lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, para terminar, voy a hacer una breve oración, y si de pronto hay comentarios finales, podemos escucharlos de parte del auditorio. Dios Padre, gracias te damos por este libro de los Salmos, los cánticos de David, de Moisés, de Salomón, de Heman, de otros, quienes dejaron sus cánticos registrados para nosotros. Gracias por estos grandes temas que se entrelazan allí. Tema de la importancia de tu palabra, tema del rey mesiánico, de tu soberanía, tema de tu gloria como creador de todas las cosas, tema de arrepentimiento, de pedir perdón, de buscar tu misericordia, como también el tema de los salmos mesiánicos que nos hablan más directamente de la persona de Jesucristo, quien vendría unos 1000 años después y a quien ahora conocemos a través de los evangelios. Señor, ayúdanos a seguir estudiando estos salmos, a hacerlos nuestros, a que nuestro corazón también pueda cantar estas palabras, ya sea que estemos pasando situaciones de prueba, de tribulación, de confusión, o aún de caída en pecado y de necesidad de arrepentimiento, de volver a ti, como también esos momentos cuando vemos respuestas a nuestras oraciones y queremos alabarte, gozarnos en tu presencia, reconocer ante ti que tú lo eres todo. Oh Señor, ayúdanos a crecer, no solo en el conocimiento de ti, sino en el ponerlo por obra, en el andar por ese buen camino del que nos habla el Salmo 1. No el camino de los malos, de los inicuos, pero el camino justo, el camino de aquel que profundiza sus raíces en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, para los que están en Ibagué, Bogotá o aquí en Medellín conectados por Skype, hay la oportunidad para comentarios como despedida final. Aquí hay un comentario, una pregunta, hermano, qué pena. Claro. Hermana Pilar. Duro. Hermano, en Marcos 14, 6, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron pues para el Monte de los Olivos. Pues imagino que era un salmo. Sí.
¿Es algún salmo particular o porque no dice un himno, sino el himno? Sí, esa es una buena pregunta. Los judíos acostumbraban en ese tiempo de la Pascua a cantar ciertos salmos. Me tocaría, sería una tarea para mí buscar allí en el comentario como para recordar cuáles son los salmos que los judíos acostumbraban cantar al celebrar la Pascua. Pero es cierto, lo más probable es que hayan sido de esa colección de salmos que tradicionalmente cantaban y que serán tomadas de este libro de los salmos. La otra es el término Selah, que aparece varias veces como si fuera coro, no sé qué es el Selah. Sí, esa es otra buena pregunta. Selah, S-E-L-A-H, aparece en varios lugares. Nuevamente, es un término que no nos han traducido porque no hay seguridad absoluta sobre lo que significa. Puede ser un término musical. El librito que estamos estudiando, Los Cánticos de Israel, el comentarista R.E. Harlow, quien es el autor del librito que estamos estudiando, notarán que él opina de que es más bien una expresión de detenerse y reflexionar. Es como un momento para no seguir cantando rápido, sino hagamos un alto momentico y reflexionemos sobre estos últimos versos que hemos cantado, dejemos que esas verdades profundicen en nuestro corazón y después de un minuto ahora sí sigamos cantando. Es como un subrayar. Eso se puede hacer en términos musicales, pero también se puede hacer en términos del contenido, ¿cierto? De las palabras. Y vale la pena también recordar esa expresión de cantar con el entendimiento, no solo con el espíritu, o sea, con fervor, con ánimo, con ganas, pero también con el espíritu, o sea, pensando en las palabras que estamos cantando. Entonces, todo eso lo puede contener la palabra Selah. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por sintonizar y Dios mediante estaremos nuevamente en contacto dentro de 8 días, también a las 2:30. Vamos aprendiendo cómo funciona esta tecnología y si hay otros hermanos que quieren conectarse, pueden hacerlo. La otra cosa que también noto, yo aquí en mi pantalla tengo al lado, hay un espacio donde podemos también escribir preguntas o comentarios. Pues Brian lo ha utilizado varias veces y Santiago también, indicando por favor apaguen su micrófono, silencien sus micrófonos, y pues eso hay que decirlo también, pero también es un espacio donde podemos colocar preguntas o comentarios, observaciones, como irlas tecleando y entonces quedan allí para que todo el grupo la pueda ver y podemos comentar sobre ello a medida que pasamos. Entonces de esta manera, estas 2 horas no es solo escuchar al hermano Andrés, sino que es un poquito más interactivo, lo cual lo hace más interesante, yo creo que para todos. Y de pronto, sí, pero en fin, es una idea que podemos utilizar. Así es, hermano Andrés. Muchísimas gracias de parte de aquí de todos los hermanos de Ibagué. Gracias por el tiempo. Igualmente, gracias a todos los hermanos que estuvieron participando de la clase. Bienvenidos y que el Señor nos siga permitiendo pues realizar la tarea que está bastante ardua. Entonces un saludo para todos y que el Señor les bendiga grandemente. Igualmente, y de parte de mi persona y los hermanos que están conmigo sentados aquí al otro lado de la pantalla, saludo para ustedes en Ibagué, en Bogotá y demás lugares donde están sintonizando. Que Dios les bendiga.